Una, una breve nota sobre los idiotas inútiles. Como todos sabemos, este término fue popularizado por Yuri Rasmenov, en el cual se refería a todos estos sujetos de izquierda que operan en ONGs, en las universidades y otros órganos estatales, y que en teoría no se dan cuenta de que si sus maestros políticos triunfaran, serían los primeros en ser perseguidos. Ahora, eh, yo no creo que esto sea un fenómeno exclusivo de la izquierda. Creo que Primero creo que muchos de esos idiotas inútiles lo saben o les chupa un comino, eh, o son muy idiotas o son muy cínicos. Yo no creo que todos los idiotas inútiles sean sinceros y sean tan ciegos. Porque una cosa que muchas veces noto en los círculos políticos es que se subestima la inteligencia del oponente. Como esta idea de pintar al neonazi como una persona que no sabe leer y que no sabe escribir. Cuando en realidad si uno mira toda la tradición tradicionalista y neorreaccionaria del siglo XX, hay gente muy capaz, con una cosmovisión bien detallada, eh, en libros de teoría y de filosofía. Pero bueno, al margen de eso, es que lo mismo realmente ocurre ahora. Eh, esta idea es de presuponer que la persona de izquierda interseccional es ignorante, cuando en realidad entre ellos hay personas muy inteligentes, y ser inteligente no te hace bueno, y ser bueno tampoco te hace inteligente. Pero bueno, volviéndome a encaminar en lo que iba. El fenómeno del idiota útil no es exclusivo de la izquierda ni es algo contemporáneo. Por ejemplo, la gente del batallón Azov, que para quienes no sepan, el batallón Azov es una paramilitar subsidiada por el Estado ucraniano, fundada por un oligarca ucraniano. Eh, y el batallón Azov, si uno mira sus fotos y sus escritos, son neonazis. Eh, Defienden el supremacismo blanco. Eh, Dicen que son los únicos eslavos puros. Y si uno mira el mapa de las migraciones indoeuropeas, los eslavos realmente son uno de los grupos genéticamente más cercanos a los protoindoeuropeos. Y, y obviamente cuando uno habla de nazismo, lamentablemente no puede desligar a la teoría neonazi con la teoría indoeuropea, porque básicamente la idea de la raza pura, de la raza aria pura, es la idea del protoindoeuropeo puro. Y bueno, la cosa es que la propaganda que circula en el batallón Azov es que los rusos no son eslavos puros, sino que son mestizos mongólicos, después de siglos de subyugación de los mongoles y del mestizaje con otras tribus de Siberia y del sur de Rusia, que corresponde a lo que sería el norte de Medio Oriente. Más allá de ignorar de que, toda la dominación mongola ocurrió durante un periodo en el que Ucrania y Rusia eran la misma institución política y las mismas tierras. O sea, hasta el siglo XIX, el siglo XX, al principio del siglo XX, la mayoría de la población de Crimea era tártara, que son un pueblo túrquico musulmán. Pero bueno, al margen de eso, vos tenés al batallón Azov, que es abiertamente neonazi, que fue eh, creada por un oligarca ucraniano de origen judío, defendiendo al Estado ucraniano, cuyo primer ministro y cuyo primer ministro y cuyo presidente son los dos judíos. Y sin embargo lo tenés luchando contra Rusia, que Rusia propone un modelo euroasiático que no es ni, o sea, vendría a ser como una mutación del fascismo, donde en la pureza raza ya no importa, pero sí es una forma de fascismo. Entonces, y del otro lado vos tenés
estos nazis que están luchando en contra de lo que es una mutación del fascismo y luchando a favor de lo que es el orden de la OTAN, del orden de la Unión Europea y de todo que lo que es el GAI, como se dice ahora en internet, ¿no? El Global American Empire, el imperio global americano, que nosotros, como sabemos, está poniendo presión política en Ucrania, en Polonia, en Hungría. Bueno, en Ucrania no tanto, pero sí en Hungría y Polonia. También en Grecia en su momento, para hacer cosas como la legalización del matrimonio homosexual, el abrir las fronteras a los inmigrantes no europeos y a imponer todas estas series de políticas de izquierda, ¿no? Y que encima muchas veces no es una cosa regulada por los estados, sino es que es una cosa de círculo espiritual común en el que estas ideas circulan y se van adoptando simplemente porque las ideas son como un virus. Y cuando vos abrís rutas con estos medio ambientes donde circulan estas ideas, por el simple contacto, se vuelven más contagiosas. Por ejemplo, la vuelta, o mejor dicho, el ingreso de la Argentina y del Estado argentino en todas estas políticas de izquierda se dieron desde las universidades, porque y esto es culpa de las personas de izquierda, de derecha, de lo que fuera. Pero si el día de mañana tuviéramos un presidente que no haya ido a la universidad, sería un escándalo, nadie votaría por él. Vos para estar en una posición de poder en el Estado, en el gobierno, necesitas tener un título universitario. Y bueno, lamento decírtelo, pero si uno va a la universidad, en los que son las facultades de ciencias humanas, de ciencias sociales y de comunicación social, te adoctrinan con cosas de izquierda. Entonces va a ser cuestión de tiempo de que todas estas personas que se educaron en estos órganos que te forman profesionalmente, pero al mismo tiempo te adoctrinan. Esas dos cosas no son excluyentes. Cuando esa gente vaya y entra en el Estado, obviamente, ¿qué ideas van a imponer? Bueno, sobre el batallón Azov. ¿Cómo puede ser que este grupo de neonazis se preocupe primero por Rusia y no por los oligarcas judíos de su patria y por el presidente judío y primer ministro judío de su patria? O sea, ¿qué clase de neonazi trabaja para un judío? Bueno, volviendo a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como muchos saben, los batallones estaban divididos por razas. Había batallones de gente negra y había batallones de gente blanca. Y cuando se hizo una encuesta al principio de la guerra, en el cual el 90% de los soldados blancos de Estados Unidos estaban a favor de la segregación racial en el ejército. Y lo más probable es que también estuvieran a favor de la segregación racial en todos los ámbitos políticos de la vida estadounidense. Todo este discurso de que a los nazis eran supremacistas germanos y racistas que se los venció es producto posterior a la rendición de 1945. Si uno mira el material propagandístico de la Segunda Guerra Mundial, es básicamente el mismo material propagandístico que había en la Primera Guerra Mundial, que es denunciar al imperialismo alemán como algo barbárico y muchas veces, en reiteradas ocasiones, se asociaba a los alemanes con los hunos. Y de la misma manera, si uno mira el material propagandístico de Estados Unidos de esos años, va a ver que la idea de lo germánico no estaba mal visto. Si hoy en día viéramos una propaganda militar estadounidense o inglesa, donde se hace paralelismos entre los vikingos y el ejército estadounidense, se vería como a los ojos, se lo denunciaría de nazi. O incluso con caballeros cristianos. Hoy en día, si se hace eso, se lo va a denunciar de ultraderecha. Bueno, en el principio del siglo XX no era así. Y a los alemanes se los trataba de hunos,
de hordas asiáticas, o sea, como algo ajeno a la europeidad, que es básicamente la misma propaganda del batallón Azov, que denuncia que los rusos no son eslavos de verdad, sino que están mestizados con los pueblos asiáticos y túrquicos de lo que es la gran Federación Rusa. Entonces vos lo que terminas es neonazis, entre comillas, luchando contra un proyecto político que es la visión rusa de la geopolítica mundial, que está en contra de todo lo que es el progresismo, de todo lo que es la interseccionalidad. Y bueno, Putin ya ha hablado demasiado sobre eso, ¿no? Estar en contra del matrimonio homosexual, de la teoría transgénero, de la laicidad en el Estado, de creer que el ser humano es una voluntad vacía que flota en un espacio despegado de toda historicidad y de todo patrimonio geográfico, cultural. Y terminas teniendo estos neonazis luchando a favor del orden neoliberal progresista interseccional. Entonces yo por eso estaba nombrando a las tropas de Estados Unidos, porque la mayoría de esas tropas, cuando estaban luchando contra los alemanes, no estaban luchando por la igualdad de raza, no estaban luchando en contra del supremacismo blanco, estaban luchando en un nacionalismo ciego en contra de un imperio enemigo. Bueno, la cosa es que los nazis son derrotados, se impone el nuevo orden bipolar, en donde el nacionalismo y el racismo es anatema, y después muchas de esas personas que probablemente incluso hayan sido miembros del Ku Klux Klan, porque históricamente la mayoría de los voluntarios al ejército de Estados Unidos proceden de estados del sur, y hasta el día de hoy es así. Cuando llegaron a casa vieron que todo el orden social que ellos creían común y justo terminó siendo dado vuelta, y muchos de ellos terminaron presos por... No sé si hubo muchos presos, o sea, a muchos dirigentes del Ku Klux Klan se los terminó metiendo presos y la organización fue declarada ilegal. Entonces, esta gente que claramente tenía una idea del ser estadounidense como ser un anglosajón protestante viviendo en el continente americano, toda esa idea de lo que era América en el sentido de América, desde Estados Unidos, terminó siendo subvertida después de luchar en contra de un orden que tal vez los hubiera conservado a ellos en su lugar. Y yo calculo que lo mismo le va a pasar a Batallón Azov. Después de lo que está ocurriendo en Rusia, Putin no tiene mucho más tiempo de gobernancia. Lo más probable es que antes de que termine el año Putin va a ser reemplazado por otra persona, muy probablemente alineada con los intereses occidentales. Y una vez que la amenaza de guerra desaparezca, la gente del batallón Azov va a ser metida en cana, y se va a imponer en Ucrania lo que es la frontera abierta, lo que es la interseccionalidad, y van a decir, un momento, yo no firmé por esto. Bueno, sí, pero por eso hay que siempre prestar atención. O sea, mirar la política como bandos que se enfrentan es estúpido. Vos nunca tenés que mirar la política como bandos que se enfrentan. Vos tenés que ver la política como cuáles son las epistemes bases de cada bando, en qué cree cada bando, cuáles son las áreas de operación de cada bando. Y es una cosa que también, si uno entra a cualquier grupo libertario, ya sea de Facebook o de WhatsApp o de Telegram, va a ver que la gente libertaria tiene una ensalada en la cabeza, porque se la pasan publicando memes homofóbicos, memes transfóbicos, memes antifeministas, pero al mismo tiempo defienden los órganos nacionales e internacionales que luchan por estos valores. Por ejemplo, estaba viendo en un grupo libertario de Facebook que se la pasa
publicando cosas en contra de los transexuales y de las feministas, en poner fotos de Zelensky, como un héroe internacional, cuando es bajo Zelensky que por primera vez en la historia de Ucrania se hacen actos respaldados por el Estado en el Día del Orgullo Gay. Esta gente no sabe dónde está parada y lamentablemente el que está confundido puede ganar. De la misma manera en que todos esos soldados estadounidenses que creían en la segregación después de reventar a la Alemania nazi, y muchos de ellos todavía están vivos para ver lo que el efecto de las políticas llevadas a cabo han tenido en su país. Se están convirtiendo en minoría en su propio país, o sea, los blancos en Estados Unidos eran el 90% de la población estadounidense. Para 1930 y 1940 hoy en día son un poco más del 50% y son la población demográfica con menos cantidad de hijos por mujer. Todo eso en menos de 100 años. Entonces uno siempre tiene que proyectar epístemes a través de siglos y de ahí vos recién podés afirmar del lado de quién estás.